Bueno, vamos a ver las últimas dos clases de este material no son como tal trastornos de la personalidad, más bien son trastornos del estado de ánimo. Y entonces uno de ellos, pues es algo muy frecuente, más frecuente de lo que uno piensa o quisiera pensar, y es precisamente el trastorno, es la depresión crónica. ¿Sale? Entonces, este no es un trastorno de la personalidad, pero sí es un trastorno del estado de ánimo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, todas las vivencias del ser humano tienen un colorido afectivo que matiza cualquier acto. La afectividad confiere una sensación subjetiva de cada momento. La aparición de síntomas afectivos va acompañada a menudo de cambios en el comportamiento del individuo. Pero ¿qué pasa cuando es que uno no puede estar feliz toda la vida? Eso también es patológico. Uno no puede porque uno reacciona con sus emociones de acuerdo al medio ambiente. Es una reacción. Acuérdense que una emoción es una situación de de una emoción es una respuesta a los cambios que tenemos en el medio, a los cambios que hay a nuestro alrededor. Así es que normalmente uno tiene que tener todas las emociones. Uno puede estar enojado, uno puede estar triste, uno puede estar muy contento, uno puede estar así como que, ya, no así como que, ay, pues todo me da igual, ¿no? Pero uno se tiene que recuperar de todas esas emociones. Entonces, ¿cuándo se convierte en patológico? Pues cuando la tristeza se va haciendo crónica, ¿no? La tristeza es un fenómeno afectivo normal que surge en el individuo en sus relaciones con el medio ambiente. También puede estar vinculado con factores orgánicos. Existe una relación muy estructurada entre la tristeza y el concepto de pérdida. La pérdida produce duelo y las repercusiones orgánicas consecutivas a esto. El individuo experimenta desánimo, tristeza y conducta desadaptativa que caracteriza a la depresión. Y entonces, por lo regular, la tristeza viene cuando tenemos una pérdida y cuando se vuelve patológica, cuando uno no quiere salir de esta tristeza, cuando uno se niega a hacer, a, a deshacerse de esta, de esta, de esta tristeza. Cuando nos abraza y no queremos dejarla, ¿sale? Entonces esa tristeza se va se va haciendo crónica y entonces eso es lo que nos va a ocasionar problemas, ¿sale? Ok. El individuo triste se siente afligido, desanimado y abatido. No siente interés por sus ocupaciones ni por su entorno. Muestra tendencia al llanto, tanto espontáneo como inducido. ¿Qué es indiferencia? La indiferencia es cuando, ña, y entonces todo nos vale, ¿no? Y entonces, ña, ¿te gusta? Ña, ¿no? El individuo no experimenta apenas sensaciones afectivas en sus relaciones con el mundo exterior. Va acompañado a menudo de apatía, falta de reactividad emocional. El individuo no experimenta apenas sensaciones afectivas en sus relaciones con el mundo exterior. Esto ya lo puse 2 veces. Bueno, ok. ¿Qué es lo que sucede? La indiferencia es la etapa de la adolescencia, ¿no? El que no fue así durante la adolescencia miente porque todos los adolescentes sufren exactamente de lo mismo, de esta apatía, ¿no? De esta indiferencia. Todos los adolescentes son así. ¿Por qué? Pues porque no les interesa mucho lo que hay a su alrededor. O sea, no les interesa mucho las vivencias que pueda tener a su alrededor. En realidad es que muy poco se puede esperar, ¿no? En esta etapa de la vida, porque así son y forma parte del crecer y forma parte de la adaptación y forma parte de estar forjando el carácter, ¿sale?
es un trastorno de la afectividad. La depresión es un trastorno de la afectividad que traduce una claudicación psicológica y biológica del individuo. Se expresa a través de sus síntomas psíquicos y somáticos. ¿Sale? Bueno, la depresión tiene una clasificación, ¿no? Pero la depresión es la claudicación, es así como eh, eh, la tristeza, pero es así como caer en un bache, ¿no? De tristeza. Eso es andar ahí rengueando, ¿no? Eso se llama claudicar. Va más allá de la tristeza, va más allá de la pérdida, ¿sale? La depresión se clasifica en depresión de causa psicosocial. Se relaciona con los conflictos psicológicos personales o con una respuesta emocional mórbida o conflictos externos. Depresión reactiva. Se caracteriza por ansiedad, autocompasión, ausencia de trastornos psicomotores e ideas delirantes. A lo mejor estas ideas delirantes son las que más vamos a ver en el paciente, ¿no? Eh, este, no, no los podemos ver porque esta depresión es que no tiene trastornos de otras enfermedades, perdón. Yo estoy en un error al tratar de explicar esta situación. La depresión es una situación de tristeza crónica, de tristeza de caer en un bache, así de tristeza, de autocompasión, sin ideas delirantes. El paciente no delira porque si tuviera ideas delirantes, entonces no sería depresión, sería catalogado como un trastorno de la personalidad, ahí muy enfocado al esquizoide, ¿no? A lo mejor. La autocompasión en la depresión es algo muy fuerte, ¿no? Es uno de los síntomas más evidentes en la depresión. La depresión somatógena está relacionada directamente con un trastorno médico conocido o con la administración de algunos medicamentos como anticonceptivos orales, antihipertensivos, antipsicóticos. Se manifiestan por estados de adinamia, astenia, somnolencia, lentitud, anorexia y se asocian a confusión mental, amnesia y dificultad para calcular. Esta situación esta situación de este tipo de depresión, pueden ser en personas que sí tienen alguna enfermedad psiquiátrica y entonces les dan antipsicóticos y entonces va a caer en depresión, porque a lo mejor esos amigos con los que hablaba, pues ya no están presentes, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues esa persona se va a deprimir precisamente por eso, porque esos amigos con los que hablaba, pues ya no están así como que muy presentes en su vida. Ya no escucha esas voces, ¿no? Y entonces uno dirá, ay, qué cosas tan extrañas tiene la vida. Sí, porque ellos son felices oyendo voces, porque entonces no es que sean felices, sino es que no se sienten solos, ¿no? Es complejo esta situación de las ideas delirantes. Los factores biológicos, genética, bioquímica, neuroendocrinología, neuropsicología, índole psicosocial, tipo de personalidad, crisis en determinadas épocas de la vida, experiencias traumáticas, pérdida de seres queridos. Las depresiones melancólicas tienen una base genético-constitucional y se presentan de forma autonómica. Fíjense que la depresión también es una situación que se aprende. Los hijos de madres depresivas es que son depresivos. No porque ellos sean depresivos, sino porque copiaron la conducta de la mamá. Eso fue lo que les enseñó
o la conducta de los padres o de los cuidadores, ¿no? Eso fue lo que les enseñaron, eso fue lo que aprendieron y esa es su personalidad ahora, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en esta situación porque puede ser no una situación genética, sino una situación aprendida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la depresión? Bueno, pues tienen varios síntomas. De orden afectivo, pues es la tristeza, la apatía, la ansiedad, la irritabilidad. Del pensamiento y la cognición. Enlentecimiento mental, monotemático negativo. Eso es así como que, ay, lo más importante en estos pacientes, ¿no? Que se convierten en monotemáticos negativos. Y como son autocompasivos, necesitan también presentar o necesitan la, la, este, la autocompasión de los demás. Entonces, siempre cuentan lo mismo para que la gente les diga, sí, pobrecito de ti. Pero también es una situación que a lo mejor ellos no quieren arreglar o no quieren renunciar a su tema favorito. ¿Por qué? Porque entonces la gente ya no se va a compadecer de ellos y ellos ya no van a tener tampoco un tema de autocompasión. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que arreglar su vida, tienen que cambiar ese chip interno que les está diciendo que de ese tema, ¿no? De ese tema del cual ellos son muy buenos para hablar, porque es de lo único que saben hablar. ¿Sale? De lo desdichados que pueden ser en la vida o de lo desdichado que lo hicieron los demás. ¿Sale? O alguien a quien echarle la culpa y entonces, pero eso es para que todo mundo se siga compadeciendo. ¿Sale? Muy bien. Es monotemático negativo, pérdida de la autoestima, desesperanza, ideas de suicidio, ideas de culpa, ruina e hipocondría, déficit de concentración y atención. De conducta, abandono personal, hipotonía generalizada, aislamiento y llanto, intentos de suicidio. Trastornos somáticos, anorexia, pérdida de peso, insomnio o hipersomnia, disminución de la libido, trastornos digestivos como dispepsia, constipación y dolores. ¿Sale? Pues uno de los principales medicamentos para la depresión es Natum muriaticum. Natum muriaticum tiene absolutamente todo lo que se necesita, bueno, toda la depresión, ¿no? Él es monotemático negativo, siempre le quiere estar echando la culpa a los demás de de sus desgracias. Todos los demás tienen la culpa de lo que le pasó o de lo que le pasa menos él. Y a lo mejor sí, ciertamente es que los demás tienen la culpa, ¿no? Pero él en verdad se emociona contándole a todo mundo que los demás tienen la culpa de lo que le pasa, ¿no? Y además se autoflagela. Se autoflagela porque no quiere salir de esa depresión. Alguna vez alguien me contó que tenía un tío alcohólico y era alcohólico desde hace muchos años y él no vivía dentro de su casa. Él había decidido vivir en la calle. Entonces vivía así en la calle, ¿no? A lo mejor en algo solamente para cobijarse, ¿no? Porque resguardarse de la lluvia, del viento, ¿no? Del frío. Pero pues nada, tonto, vivía afuera de su casa, ¿no? O sea, vivía en la banqueta de su casa. Y todo el tiempo se la pasaba tomando. Entonces, ¿y por qué empezó a tomar este señor? Bueno, pues empezó a tomar desde que era joven. El señor ya tenía como
30 años tomando, pero no se había podido, pues a lo mejor lo que él quería era morirse, ¿no? Pero pues no le salía. Y lo único que pasó es que seguía tomando. ¿Y por qué? Pues porque el día que se casó, su novia decidió que no se iba a casar con él y se fue con su amigo, ¿no? Entonces se va con su mejor amigo y entonces esto es la causa de que el señor decidiera tomar, o sea, dijo no, y se echó al drama y al vicio. Y ahí seguía, ¿no? O sea, no le importó absolutamente nada, pero pues él se seguía matando poco a poco solamente, ¿no? Porque pues no se moría, ¿no? Sino que pues solamente era así como él solo se sentía, pues él se sentía mal y entonces eso era lo que sucedía. No quería morir, pero él no quería morir, pero se mataba poco a poco, ¿no? ¿Por qué? No quería morirse poco a poco. Uh-huh. Bueno, entonces Natrum muriaticum. Natrum muriaticum va a tener una afección de origen emocional, penas, decepciones o frustraciones, ira, un amor no correspondido, mortificaciones crónicas, profunda tristeza, pena o aflicción silenciosa, cansado de la vida, indiferencia a todo lo placentero, profundo resentimiento hacia las personas causantes de sus problemas, ideas fijas y persistentes del pasado que lo atrapan y lo atormenta. Dale mi número de teléfono, por favor, que me hablen 10 minutos. Dame, por favor. Profundo resentimiento hacia personas causantes de sus problemas, ideas fijas y persistentes del pasado que lo atrapan y lo atormentan, llorando al recordarlo, No controla su llanto al relatar sus problemas, pero acuérdense que Natrum muriaticum efectivamente no controla su llanto al relatar sus problemas, pero tampoco le gusta que lo vean llorar. Tiene intensos deseos de soledad, tiene aversión a la compañía y se siente mejor cuando está solo. Y se siente mejor cuando está solo, ¿por qué? Porque solamente así se la pasa diciendo, oh, pobre de mí, ¿no? ¿Qué será de mí? Entonces, ¿quién podrá defenderme, no? Y entonces, se la pasa maldiciendo y se la pasa, extrañando y se la pasa autocompadeciéndose. Por eso siempre quiere estar solo. ¿Por qué? Pues porque solamente así se puede condoler de él mismo, ¿sale? O sea, él le gusta estarse flagelando y autoflagelarse de todo, ¿sale? Ese es Natrum muriático. ¿Qué le pasa al paciente depresivo? Pues es que es un paciente bien difícil bueno, no es difícil de comprender. A lo mejor es que en algunos casos sí nos cuesta trabajo entenderlo porque el paciente quiere estar triste, ¿no? No es un paciente que le guste que lo estén apapachando, no es un paciente que le gusta que estar bien. O sea, no, es un paciente que necesita estarse autocompadeciendo. Es un paciente que le gusta estar, no es que le guste, es que necesita estar en la tristeza. Es un paciente que le cuesta mucho trabajo salir de ese periodo de tristeza. Es que pasa muy seguido en las pérdidas. Cuando hay alguien que tiene una pérdida, lo que sucede
con esa persona es que no quiere salir de allí, ¿no? Le cuesta trabajo, ¿no? Le cuesta muchísimo trabajo pensar que hay otra cosa. Es que en las pérdidas, por ejemplo, es que yo conozco gente que se murió su mamá y, y está ahí solamente con la idea de la pérdida. O sea, y deja de hacer su vida y deja de hacer lo que antes le gustaba y deja de hacer, ¿por qué? Porque es un duelo mal encaminado. O sea, ya saben que existen 5 etapas del duelo, etcétera. Pero ¿qué sucede? El paciente con un duelo adecuado tiene que pasar de una etapa a otra. ¿Qué pasa cuando el paciente se queda en una etapa, ¿no? Por ejemplo, el del sufrimiento por la pérdida. Es un duelo mal encaminado. Pero las personas es que tampoco quieren que les ayuden, ¿no? Yo conocí una persona que su hijo se suicidó. Su hijo se suicidó y todo el mundo le dijo, es que él se suicidó porque él se aventó ahí a las ruedas de un coche. El problema es que el coche lo mató. El problema es que el señor del taxi, creo que era un señor grande y está pues obviamente está recluido, ¿no? Y entonces a ella le dijeron que, bueno, que la única forma que el señor saliera era que ella lo perdonara porque en realidad es que fue un homicidio muy imprudencial, ¿no? O sea, el señor iba manejando, él no tenía ganas de matar a nadie ese día, ¿no? Pero el chavo, que tenía 22 años, se aventó y se aventó porque él le dijo a su novia, si no regresas conmigo, me voy a suicidar, y la novia no le hizo caso. Y entonces él se aventó ahí a los carriles de la Avenida Central. Entonces, pues el señor lo mató. Y la mamá es culpable porque con ella fue la que llegaba con una botella de alcohol en la mano y se ponía a tomar con él, ¿no? O sea, a ella se le hacía muy chido tomar con sus hijos, hasta que ese chamaco se suicidó, ¿no? O sea, verdaderamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella está muy enojada, ¿por qué? Pues porque se siente culpable, porque bueno, después de todo, su hijo, ella sabe que se suicidó, pero ella no está dispuesta a perdonar al tipo que lo mató. ¿Por qué? Pues porque ella dice, no, es que él mató a mi hijo, ¿sí? O sea, él no, el señor no venía borracho, el señor venía manejando su coche porque él era taxista, iba de regreso a su casa cuando el tipo se aventó a las ruedas del coche. Y entonces, pues la única forma es que lo perdonen y pues a ella nunca lo van a perdonar, ella nunca lo va a perdonar, pero ella insiste, o sea, ella no quiere, y ella dice, es que yo no quiero que nadie quiera tratar lo que yo siento, porque así como yo siento, me siento bien, o sea, sí estoy bien. Y hay personas que le han querido tratar esa situación del duelo y ella nunca se dejó. Entonces, pues eso está difícil, ¿no? O sea, hay personas que ante la pérdida, sí digo, es muy difícil, por ejemplo, los que pierden hijos, pues es que es muy feo, ¿no? O sea, es lo peor que puede haber en la vida, perder un hijo. Pero de todos modos, o sea, no podemos estar ahí solamente, también hay una señora que conocí hace muchos, muchos años, ¿no? Su esposo fue a la consulta, después fue ella tenía un hijo que tenía 7 años y un niño chiquito de meses. El chiste es que un día llegó otra vez a la consulta, yo trabajaba en una farmacia de genéricos, y llegó a la consulta vestida de negro. Le digo, ¿qué pasó, señora? ¿Y su hijo? ¿Y su bebé cómo está? Ah, pues está muerto. Y yo, ah, carajo, ¿no? ¿Cómo que está muerto? Sí, está muerto. Se intoxicó, ¿no? Le dio fiebre, le dieron paracetamol, luego le dieron acetaminofén, luego le dieron otra vez paracetamol y pues le ocasionaron una falla hepática. El chiste es que al otro día cuando lo llevaron al hospital, pues el niño ya pues falleció en el hospital. Entonces ya cuando le dijeron a la señora que el niño había fallecido, bueno, pues entonces fue algo terrible. Y, y dije, chanclas, ¿no? Qué mala onda. Y ella sí siguió. Muchísimos años después, yo creo que
fácil, unos 10 años después, en un programa de estos de diálogos en confianza, estaban hablando precisamente de la depresión. Y ella estaba ahí platicando de su caso. Resulta ser que pues ella ya no pudo salir de la depresión a consecuencia de esta pérdida y entonces pues ya no sabía, ya no atendía nada, ya no hacía absolutamente nada ni por ella ni por nadie. Y entonces su marido la dejó, porque le dijo, pues es que tú no estás haciendo otra cosa más que deprimirte y yo no puedo vivir así contigo. Entonces la dejó. Cuando su hijo adolescente, cuando su hijo de 7 años fue adolescente, él fue el que le dijo, mira, sabes una cosa, es que es imposible vivir contigo. ¿Por qué? Pues porque tú todos los días recuerdas a mi hermano y a mí no me pones atención. Si yo soy el que está vivo, no, o sea, sí está bien que esté muerto mi hermano y que te haya dolido mucho, pero pues es que yo estoy vivo. Y entonces, como tú no me pones atención, entonces, pues me voy. Y la dejó. Entonces, sí es bien difícil también comprender al paciente depresivo porque a lo mejor esto que le está ocasionando la depresión, uno, pues ellos tampoco, estas personas no han querido llevar un duelo de forma adecuada porque pues a lo mejor se sienten culpables, a lo mejor es otro sentimiento que va más allá de la tristeza o es de fondo de la tristeza y de la depresión, pero de que están deprimidos y uno a lo mejor no entiende cómo es de que pretendan o quieran estar deprimidos todo el tiempo, ¿sale? Entonces, en las pérdidas, cuando llevan un duelo mal encaminado, pues es muy frecuente que tengan estas pérdidas. Bueno, más bien este comportamiento de una depresión crónica. La depresión es un estado de abatimiento e infelicidad muy común y experimentada por muchas personas alguna vez en su vida. Afecta a sujetos de todas las edades y es también causa de muchos suicidios. Sus síntomas clínicos esenciales son la ideación y los sentimientos negativos que el individuo experimenta respecto a sí mismo. Las pérdidas en la infancia son un factor de vulnerabilidad que en la edad adulta podrían conducir a una depresión. Pérdida de una persona significativa en su vida como su pareja, sus padres, hijos, hermanos o amigos. También pudo haber sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico, alguna gran decepción o agresión sexual, tiene una baja autoestima, está pesimista y desesperado por su situación. Siente que su situación no tiene remedio, que ya no hay esperanza para él. Ha perdido el interés en la mayoría de las cosas, ya nada le gusta ni le llama la atención. Desde el evento desencadenante se ha aislado, se cansa con facilidad y ha disminuido considerablemente su apetito. No deja de llorar y lamentarse por lo que le ha ocurrido. Recuerda una y otra vez las circunstancias que le ocasionaron el dolor y sufrimiento emocional. Lo más significativo es que dice sentirse atrapado en su pasado y no se cree capaz de salir de ese estado por sí mismo. Otro dato clínico es la excesiva irritabilidad o ira y la gran frustración que carga por no haber logrado el éxito. Es frecuente que tenga dificultad para concentrarse o que le cueste mucho trabajo tomar decisiones. El cumplimiento de sus actividades laborales representan ahora un mayor esfuerzo. Ha perdido el interés en la mayoría de las cosas, ya nada le gusta ni le llama la atención desde el evento desencadenante. Se ha aislado, se cansa con facilidad. Ay, ya, esto ya lo leí. Pues sí. Las respuestas afectivas se determinan por la forma en que un individuo estructura sus experiencias. Si la conceptualización de una situación posee un contenido desagradable, la persona experimenta una experiencia desagradable. Las personas que desarrollan una depresión estructuran esquemas de pensamiento muy rígidos, decretan su incapacidad para asimilar y aceptar el duelo posterior a una pérdida o a un fracaso, y su respuesta inconsciente es de
es que permanecerán en esta situación sin poder moverse del ámbito de su propia aflicción. ¿Qué es lo que pasa en su cerebro? Bueno, van a presentar una noradrenalina baja que está relacionado con la motivación directa en el presente, se concentra más siempre en el pasado, existe indiferencia aún frente a situaciones agradables. Con una dopamina muy baja, relacionada con la motivación hacia lo agradable y placentero, disminuye la habilidad para continuar un plan de acción hacia la, hacia la obtención de gratificación. Disminuye la atención y lo atractivo del medio ambiente. Presenta desinterés. Con una serotonina muy baja, gran desmotivación, pasividad, letargia, insatisfacción para todas las cosas. Un glutamato bajo con funciones cognitivas lentas, memoria baja, disminución de la capacidad de cálculo y la planeación, desinterés y apatía. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Pues tenerles mucha paciencia y tratar de ayudarlos lo más que podamos, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer? En la depresión severa de origen endógeno se prefieren los tratamientos farmacológicos. En los trastornos depresivos moderados o leves se elige casi siempre la psicoterapia. Algunos pacientes ante la desesperación de no obtener mejoría optan por iniciar un tratamiento farmacológico y abandonan al psicoterapeuta. Que la verdad es que, bueno, sí, muchos pacientes hacen esto, pero la verdad es que no les va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque no saben de todos modos cómo manejar sus emociones. Es de vital importancia estudiar cuál de los enfoques terapéuticos es el mejor para el paciente. Existen varias terapias que pueden ayudar al paciente depresivo. El objetivo principal es cambiar el estilo de interpretación del mundo del paciente a través de las estrategias que le proponga el terapeuta. El terapeuta ayuda al paciente a que éste cambie sus actitudes negativas sobre sí mismo, el mundo y el futuro. La idea central de esta terapia es que las disfunciones cognitivas son el núcleo del trastorno. El segundo objetivo va dirigido a que el paciente recupere la sensación de control sobre los acontecimientos de su vida. Para contrarrestar el autodesprecio y pesimismo, se le sugiere la búsqueda de nuevas amistades, terapia ocupacional, la lectura, la música, la práctica de un deporte, etc. Lo que buscamos es que el sujeto depresivo sienta nuevamente que es aceptado y que existen otras personas que le pueden brindar afecto y reconocimiento. Anemia, hipotensión arterial, síndrome de Addison, hipoglucemia, hipotermia, síndrome de fatiga crónico, tendencia al suicidio, síndrome de movilización prolongada, fibromialgia, insomnio y alopecia. Estos son padecimientos que podemos tener en esta, aparte de la depresión, estas son padecimientos que pueden tener los pacientes que están en depresión. Muy bien.